La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves. Venga, vamos a hacerle ya el último arreoncito a la semana con Javier Aroca desde Radio Sevilla. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Con Ignasi Guardans, muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Elisa de la Nuez, muy buenos días. Buenos días. Hoy tenemos mucho tema internacional. Vamos a empezar por lo que nos ha tenido pendientes en las últimas horas, porque ayer por la tarde parecía que el paso al lado de Joe Biden era inevitable ante la presión del propio Partido Demócrata. De hecho, desde el debate que mantuvo Joe Biden con Donald Trump han sido o están siendo días convulsos en Estados Unidos y al final el mundo entero está en vilo por lo que pueda decidir al final el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, si renuncia o si se queda como candidato demócrata de cara a las elecciones del mes de noviembre. Él asegura que tiene fuerzas para seguir. De hecho, se ha reunido esta madrugada con los gobernadores de su partido para decirles que, bueno, que lo que pasó el día del debate ante Donald Trump fue que tuvo una mala noche, pero que él no está senil, que puede aspirar a la reelección. En público... We are all looking for the path to win. All the governors agree with that. President Biden agrees with that. He has had our backs. Bueno, en público los gobernadores demócratas han apoyado a Joe Biden, pero en privado no dicen exactamente lo mismo, según cuenta esta mañana la prensa de Estados Unidos. El partido va a observar a Biden en los próximos días y si no demuestra que está en condiciones de ser candidato, le van a pedir públicamente que se retire. Hay mucha preocupación en el partido porque tienen hasta agosto para buscar otro candidato en caso de que Biden finalmente se retirara. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Sara, de momento Biden se aferra al cargo. La Casa Blanca no para de repetir que él está bien y que está con fuerzas para continuar, pero si uno mira hoy la CNN, por ejemplo, no da esa misma sensación. La prensa allí en Estados Unidos insiste en que lo tiene muy difícil para remontar y dan por hecho su salida de aquí al mes de agosto, aunque la Casa Blanca sigue insistiendo en que no va a ser así. Pues tanto la Casa Blanca como su campaña se han dedicado a desmentir publicaciones como la del New York Times y a asegurar que nadie le está presionando para dar un paso al lado. El presidente está lúcido, clarividente y mantiene su candidatura, decía Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, que ayer, una vez más, dedicó toda esa hora a responder preguntas sobre la capacidad cognitiva y la edad de Joe Biden. Y es que en estas últimas horas estamos viendo cómo aumenta la presión sobre el presidente, con varios artículos en esta línea que hablan de una clara preocupación y con las primeras voces demócratas pidiendo públicamente que dé un paso al lado. Son unos pocos congresistas, pero que hasta ahora habían mantenido silencio. Ante esta situación, el presidente Biden intenta aguantar el golpe de dos formas. La primera, aceptando que tuvo un mal debate, algo que hizo desde el principio, aunque ahora se intenta justificar con el jet lag tras sus viajes en Europa o diciendo que estaba resfriado. Y la segunda, intensificando su actividad, dejándose ver. Ha retomado sus actos oficiales, su campaña, ha recibido a gobernadores demócratas en la Casa Blanca, ha grabado varias entrevistas que se emitirán entre hoy y mañana y la semana que viene presidirá la cumbre de la OTAN aquí en Washington, evento importantísimo que conmemora además los 75 años de la alianza y donde Biden comparecerá en rueda de prensa. Sara, gracias. Gracias a vosotros. El propio Donald Trump da por hecho que cuando lleguen las elecciones no se va a tener que enfrentar a Joe Biden, sino que va a ser otra candidata u otro candidato el que va a participar en esos comicios por parte del Partido Demócrata. Lo ha dejado así de claro. Acaba de retirarse, ¿sabes? Se está retirando de la campaña. Yo le he echado. Y eso significa que ahora tenemos a Kamala. Aunque es tan mala, es tan patética, tan jodidamente mala. Puedes imaginártela lidiando con Putin y con el presidente de China, que es una persona fuerte, ¿eh? Es un hombre fuerte, un tipo muy duro.
Donald Trump, que ya está haciendo campaña, como si su oponente fuera ya Kamala Harris, dando por hecho la retirada de Joe Biden. Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. Te pedí ayer a ver si tenías algo anotado, porque es verdad que como llevamos tantos días hablando de Joe Biden, sobre todo a raíz de ese debate, si tenías algo anotado en el cuaderno, me dijiste, pues mira, sí. Pues sí, te tengo algo anotado, pero es que después de haber escuchado ahora este corte de Trump, se me ocurrió varios cuadernos. Mañana puedes llenar otra hoja, si quieres. Pues sí, pero mira, efectivamente ahora lo escuchábamos, ¿no? Y las noticias ayer, desde que ayer salió la noticia en el New York Times, contaron desde la Casa Blanca, aparte de desmentirlo, que Joe Biden lo que le dijo a su vicepresidenta Kamala Harris es esa frase de cuando te golpean hay que levantarse. Y yo, ante mi imposibilidad, reconozco, de comprobar si eso es cierto, si esa frase fue pronunciada o no, me ha dado por pensar en lo difícil que es para el presidente de Estados Unidos y para el común de los mortales cuando nos toca asumir nuestra propia decadencia. Porque lo malo, creo yo, no es cumplir años, sino reconocer cuándo empiezas y que estás empezando a dejar de ser tú mismo. Cualquiera que haya convivido con esos que un día fueron jóvenes y luego fueron ancianos, sabe lo complicado de este asunto, porque ¿quién le pone el cascabel a ese gato? ¿Quién asume ese rol difícil, ingrato? Y los golpes que recibirá por hacerlo. ¿Quién le dice, por ejemplo, al que te enseñó a nadar y a montar en bici que tiene que dejar de conducir porque los reflejos ya no son los de antes, porque el peligro al volante ya no son los otros, sino tú? Yo pensaba, ¿quién coge esas riendas? ¿Quién le dice a alguien que sí, que aún es capaz de hacer muchas cosas, que tiene mucho que darnos todavía, pero que tendrá que ser en otro sitio y en otro puesto, que ahora es él el que necesita ayuda, no tanto así el resto? ¿Quién se enfrenta a un hombre empeñado en verse en el espejo, con el ardor guerrero de siempre, un 4 de julio más, escudándose en los despistes y en esos achaques de salud? ¿Quién le dice a Joe Biden que a lo mejor ya no? Pienso en todo eso y en que ninguno de sus asesores serán los indicados para hacerlo, porque uno nunca puede decirle a un jefe que ya no está para según qué trotes, y porque las cosas funcionan así a base de mentiras piadosas y a veces también a base de hipocresía. Y solo veo a una persona capaz de hacerlo, a su esposa Jill Biden. Y sinceramente no me cambio por ella, porque a los que nos ha tocado ser Jill más de una vez, sabes que ante la decadencia, ante una necesaria retirada, todo pesa como la Casa Blanca. La misma noche del debate era eso lo que decían, que solo podía decirle que se retirara su mujer y en algún caso Barack Obama, pero que era el papel de ella fundamental en la decisión que tome Joe Biden. Y ahora, Guardans, los gobernadores, a pesar de que en público, insisto, le defienden, pero sí en privado le han puesto como a prueba. Vamos a ver qué pasa, porque recordemos que hay de tiempo hasta el mes de agosto. En el mes de agosto hay convención, de ahí tiene que salir el candidato definitivo, como unas semanas de prueba para ver si supera el test de estrés, si supera el test de resistencia. Ignasi. Sí, realmente parece que este hombre no está fuera de la realidad, ¿no? Hablabais de su pareja y parece que puede ser uno de los frenos más importantes y a su vez el único detonante serio que le haría caer en la realidad de la situación, ¿no? Es un hombre que está superado por los acontecimientos. En un primer momento se decía, recordáis, que eran vídeos de la inteligencia artificial que manipulaban, que estaban recortados. No, es un hombre que tendría que haber abandonado hace tiempo. Están al límite de las posibilidades para sustituirlo. Es compleja la sustitución, no se trata suficientemente en el análisis la complejidad jurídica que tiene la sustitución. O sea, está la parte política, pero la parte jurídica exige... Esto es largo, es apasionante para los que nos gusta esto, pero es decir, la campaña electoral americana, la personalidad jurídica la tiene algo que se llama campaña Biden-Harris. Esos son los dueños de los anuncios, son los que han recibido el dinero, son los que tienen los contratos, son los que han alquilado espacios, y por tanto, cualquiera que no sea la campaña Biden-Harris, pues tendría que empezar de nuevo, porque si no se arriesga a que le impugnen estado por estado. Digo porque eso es un argumento muy a favor de que sea Harris, sencillamente, Kamala Harris, la sustituta, que de alguna manera podría dar continuidad. Y por tanto, ya no es solo cómo se sustituye a Biden en abstracto y quién podría estar, sino que es o Biden o Harris. Ese es el debate que está en este momento sobre la mesa, porque cualquier alternativa, aunque políticamente sea posible, jurídicamente, con el riesgo, insisto, de impugnaciones, porque sabéis teniendo enfrente a Donald Trump. Bueno, no, todo parte teniendo enfrente a Donald Trump. Lo que pasa es que, pero justamente es que la propia argumentación de Biden, esto es importante también, la propia argumentación de Biden era, hago falta yo porque soy el único que puede vencer a Trump, no porque lo vaya a hacer mejor en el futuro.
sino porque ante Trump solo valgo yo. Y ese argumento es el que es evidente que ya no sirve. Es decir, hay mucha gente que se va a quedar en casa. Y hay que recordar una y otra vez que estas elecciones se juegan en muy pocos estados y con muy pocos votos. Y por tanto, si hay un 75% de los electores norteamericanos que creen que tendría que cambiar, hay más de un 50% de los demócratas que dicen que no puede ser el candidato, significa que efectivamente el problema es muy grave y muy urgente. Aroca. Pues si el problema es que tiene que haber una alternativa entre Biden y Kamala Harris, pues yo entiendo el problema, ¿no? Porque habrá mucha gente que estarán absolutamente asustados de que el candidato sea Biden, pero estarán totalmente atemorizados de que pueda ser Harris. Entonces quizá estén buscando otra solución, si es que es posible, y el ticket, por una parte, que efectivamente es una unidad contractual, como acaba de decir con otras palabras Guardans, y además que obedece a otros muchos motivos de equilibrios internos dentro de, no ya del Partido Demócrata, sino lo que hay detrás del Partido Demócrata. Yo creo que la situación es muy complicada. El problema cuando se habla de este asunto de Biden es que uno intenta hacer equilibrio y no caer ni en el edadismo, ni en la gerontocracia, ni en otros discursos que pueden coexistir con el propio de poner en duda las capacidades de Biden. Yo creo que Biden, como se dice, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, si se inhabilitare, que es un verbo conjugado de una manera tan diabólica que no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir, en este caso de la Constitución española se refiere al rey, pues si Biden se inhabilitare, bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque el problema no es que tenga mucha edad. Hay gente con mucha edad que ha sido muy brillante políticamente, o en las artes, en la ciencia, o simplemente como padre, como abuelo y como bisabuelo. El problema de Biden es que no está bien. No está bien independientemente de la edad que tenga. Y yo creo que eso es conocido y valorado, en este caso negativamente, por la mayoría de lo que significa una opción demócrata en Estados Unidos, no solamente dentro del partido, sino fuera del partido. La prueba es la reacción prácticamente inmediata y de manera concertada que hubo en todos los sectores, en todas las pieles de la cebolla demócrata cuando terminó el debate. La misma noche. Incluso antes del debate ya había gente planteándose eso. ¿Eso qué significa? Significa que había una atención especial sobre ese debate y que algunos habían considerado que el debate iba a ser el punto final o el punto de partida de otras opciones. Visto desde fuera, ya no voy a entrar en el debate que haya dentro de los demócratas ni en el debate que haya en los Estados Unidos de Norteamérica con la alternativa con Trump, que ya también tiene WhatsApp, no ya es que sea Harry, es que además está Trump en el otro lado. El problema está fuera de los Estados Unidos. Es decir, obviamos lo fundamental. Obviamos que la seguridad del mundo, el bienestar del mundo, la vida del mundo puede estar en manos o de Biden, si es que es el candidato, o de Trump. Y eso es mortal para nuestra vida democrática a escala global. Elisa. Sí, no, yo quería decir primero que, claro, lo que ha dicho Ángeles Caballero está perfecto desde un punto de vista humano y familiar, es exactamente como dices, pero aquí, claro, la trascendencia política es tremenda, ¿no? Y a mí sí me sorprende una cosa, que creo que ya lo hemos comentado, cómo es posible haber llegado hasta aquí. Porque, claro, se puede hablar de manipulación, de bulos, de fake news, pero la realidad que vimos el otro día en el debate cara a cara es de una persona que tiene, evidentemente, problemas de deterioro cognitivo que están asociados a la edad, en la mayor parte de los casos, pero cómo es posible que esto lo tenía que ver su familia en primer lugar, tenía que verlo sus asesores, sus colaboradores directos, y hayamos llegado hasta aquí. Eso es lo que a mí me fascina. Claro, aquí lo que tenemos ya es un problema tremendo, porque como también dice Ignasi, son problemas jurídicos, más son problemas políticos, más son problemas de tiempo, el tiempo que hay ahora mismo para hacer el cambio, eso en un momento en que te enfrentas nada menos que a Donald Trump. Es decir, me parece dificilísimo haberlo hecho peor desde el punto de vista del Partido Demócrata, que yo creo que estaba instalado una especie de negación de la realidad. Es decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? ¿Cómo van a salir de aquí? No lo sé, pero desde luego me parece que lo peor que podría ocurrir efectivamente es que Joe Biden se enfrentara a Donald Trump, porque ya sus propios votantes están diciendo que no lo quieren. Entonces, no sé cómo se va a solucionar esto, pero me parece desde luego una catástrofe política desde el punto de vista del Partido Demócrata. Es que se da la circunstancia, y recogiendo lo que decía Aroca al final, claro que si al final es Biden contra Trump, y lo vimos la noche del debate, que claro, se trató como un debate al uso,
uso y no era un debate al uso. Y digo se trata de un debate al uso porque inmediatamente después del debate se hicieron las típicas encuestas de quién ha ganado este debate. Claro, daba que había ganado Donald Trump. Un señor que había estado mintiendo desde el principio, entonces dio ganador a Donald Trump, evidentemente porque el contrincante... Porque no había nadie, claro. Es que el contrincante no había saltado al terreno de juego. Claro. Entonces, uno de los errores de Biden, cuando al día siguiente, y la portavoz de la Casa Blanca hace días, ¿no?, está preparado para hacer el trabajo, como si hacer el trabajo del presidente de Estados Unidos fuera gestionar cosas en un despacho. No, el trabajo del presidente de Estados Unidos es liderar, convencer, ilusionar y efectivamente en un debate rebatir y poder poner frente a sus contradicciones a este hombre, ¿no? Y yo por eso creo que Kamala Harris es una candidata excelente frente a Biden. Yo no digo en términos absolutos. Me gusta mucho el gobernador de California, la señora Gina Raimondo, que es la representante de comercio. Son nombres que han salido, ¿no? Pero efectivamente esa sensación de que Harris sería un desastre, no. Harris es una mujer que efectivamente no ha sido muy popular, tampoco le han dado muchas ocasiones para brillar, pero que en lo que estamos hablando, claro, en estas circunstancias, liderar, claro, poner ilusión, generar, por pararle los pies a Trump. No olvidemos, Harris es un fiscal, es fiscal, o sea, algo sabe de hablar en público, es fiscal y ha sido y alguien está jugando con la idea de tener por un lado un criminal y por otro lado a una fiscal, ¿no? O sea, que efectivamente yo no creo que sea tan malo el escenario de tener a Harris ahí. Efectivamente es complicado, habría que ver quién es su número 2, que eso es otro melón que se abre. O sea, pero sí tienes toda la razón, Ángels, que lo que pasó desapercibido es la cantidad de mentiras que Trump soltó en ese debate, una detrás de otra, ante la absoluta pasividad de los moderadores, que en eso tienen su responsabilidad. Pero las mentiras que soltó Trump son las mismas mentiras que soltó antes de ser presidente de los Estados Unidos. Las de siempre. Pero no había nadie enfrente. Claro, sí, lo hubo. Sí, porque además, perdona, porque dice Guardans, los moderadores no dijeron nada, pero hombre, uno también espera que el contrincante les rebata alguna mentira. Vamos a ver, pero estos mismos moderadores y estas mismas televisiones y estos mismos medios de comunicación en Estados Unidos llevan aceptando durante mucho tiempo, no todos, algunos, las mentiras de Donald Trump desde que tenía aquel programa estrella en televisión que le permitió, entre otras cosas, catapultarse en su populismo libertario hacia el poder en Estados Unidos. Es decir, el problema hoy día es que el populismo, este tipo de populismo, encuentra aliados firmes y poderosos en los medios de comunicación y por eso se lanzan. O sea, ¿cómo es explicable que en una sociedad tan madura desde el punto de vista democrático un señor como Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos? Lo fue. O sea, que lo y que pueda pasó, volver a serlo. Claro, y lo que sorprendente de análisis posteriores a cuando ganaron las elecciones, en que todo el mundo, todos los estos analistas más ingenuos, entre los que yo me incluyo, pues hablábamos de las minorías racializadas y tal que cual. Bueno, fracaso. Lo votaron los negros, las mujeres, los hispanos, bueno, los chinos, lo votó todo el mundo. Es decir, cuidado, este no es el problema. El problema es si tenemos o hay un candidato o una candidata capaz de, de reubicar, yo diría que hasta curar a la sociedad democrática norteamericana para llegar... Y termino con una cosa, Ángels. Kamala Harris evidentemente es una buena candidata para los mismos que consideran que es un buen candidato Biden. Y ahí lo dejo. Es decir, que claro, Kamala Harris no es alternativa a Biden. Es su continuidad dentro del ticket y dentro de lo que significa y lo que representan los que apoyan actualmente a Biden, por ejemplo, la gran industria armamentística. Déjame que haga una pausa y a la vuelta sigo, porque además Ángeles Caballero todavía no ha dicho nada más allá de habernos leído las anotaciones que tenía en el cuaderno. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Ignacio Guardans, Javier Aroca y está con nosotros todavía Ángeles Caballero. Hay un par de asuntos todavía que quisiera comentar. El primero, y hacía referencia al principio de su primera intervención, Aroca, que Ángeles, no estamos hablando, que a mí también me da mucha rabia, es que este está muy mayor. No, es un problema de su estado, no de su edad, porque lo recordábamos la noche del debate. Donald Trump tiene 78 años y Joe Biden tiene 81. Son 3 años de diferencia, que tampoco es tanto. Es una cuestión de su estado. Sí, efectivamente, como decía Aroca, no es cuestión de refugiarse o de escudarse lo de cumplir años. Yo lo intentaba decir también en el cuaderno, o del decir enseguida aferrarnos a el edadismo. No, en este caso estamos hablando efectivamente de unas cuantas señales que hemos ido recibiendo, no solo en el debate, sino también a lo largo de esa legislatura, y de un hombre que no solo está dispuesto a asumir debates y una campaña, sino que
aún pretende seguir durante 4 años presidiendo Estados Unidos, ¿no? Que precisamente lo comentábamos también, lo comentabais, no es una tarea precisamente de estar al día revisando unos cuantos papeles y luego echarse la siesta, sino que es una cosa de enormísima envergadura, no solo para su propio país, sino también para el resto. Y me parece, coincido también con Elisa cuando decía que hasta qué punto hemos llegado hasta aquí, porque las crónicas que se han escrito estos días a raíz del debate sobre quién estaba en la quiniela de posibles recambios, todos coinciden, todos los periodistas, en que son nombres que ya se barajaban en 2020, con lo cual ha sido una cosa que se ha quedado hibernada como un correo en borradores, en la carpeta de borradores, que no le has dado nunca para enviar, ¿no? Y me parece, y sobre todo yo creo que hay algo en el que en el debate creo que lo vimos, y este propio corte que habéis puesto esta mañana de Trump refiriéndose a Kamala Harris, en ese empeño por mostrar un liderazgo que es puro ardor guerrero, ¿no? De hombres que no lloran, hombres que luchan, hombres que se machacan. Sí. Claro, ese tipo de hombre y de ardor guerrero siempre va a ganar Donald Trump. O sea, a la hora de proyectar eso, alguien que puede machacarte con sus propias manos si quiere, siempre va a ganar. Entonces, esa manía, ¿no? El hecho de criticar a Kamala Harris diciendo, aparte de que sea patética y muy mala, ¿vale? Podemos pensar eso también, pero argumentarlo con él, alguien se la imagina lidiando con Putin, como si fuera a batirse en duelo con alguien, totalmente, como si la política y el liderazgo consistiera en eso, con lo cual eso me parece que si es una campaña basada en eso, en vamos a salir y a luchar, como si fuera un combate de boxeo, siempre va a ganar un señor que tiene, aparte de sus capacidades cognitivas tan lúcidas, que es capaz de soltar todas esas mentiras unas tan otras sin despeinarse. Y luego, ampliando la reflexión, que yo creo que también lo hemos dicho ahora en el análisis que teníamos, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos, en esa democracia que tantas veces hemos idealizado, que tantas veces hemos puesto como ejemplo, cómo puede ser que se llegue al extremo de que en unas elecciones se enfrente alguien mentiroso, condenado, incumpliendo todas las mínimas normas de la democracia, de todas las reglas de la democracia, por un lado este personaje y por otro lado una persona que no está capacitada para ejercer el trabajo. Es decir, ¿cómo se puede llegar a este extremo? Yo creo que, dime. Es alucinante. Lo que pasa es que yo lo que sí quería sumar es, me gustaba lo que decía Aroca, en el sentido de que Aroca refleja un debate que Estados Unidos ya ha tenido, que yo entiendo. O sea, vamos a decirlo así, Javier Aroca está a la izquierda de Biden, perfecto, y es verdad, y hay muchos demócratas que están a la izquierda de Biden, y por tanto consideran que Biden no es lo suficientemente de izquierdas con el esquema americano que podría ser. Pero ese debate, ese sí que está, Javier, resuelto, en el sentido de que efectivamente incluso la izquierda más auténtica de Estados Unidos ha aceptado que para vencer a Trump hay que hacer a alguien que cubra pues justito hasta casi el centro derecha. Y entonces, como pasa siempre en este tipo de debates, uno puede decir, pues entonces está renunciando a cosas, fíjate con Israel, etcétera, pero como salga ahora un candidato que sea la izquierda pura, bueno, entonces si es que la bofetada ya no tendrá que ver con la edad, sino que será la catástrofe absoluta. Sí, breve, y en ese sentido Harris está en la línea de Biden. Sí, claro que lo está. Es lo que acabo de decir, y aciertas cuando pero no solo la industria no solo la industria de la defensa, eso es un poco caricatura. Aroca, para cerrar. Que tienes la razón, y además aciertas cuando dice que yo, si fuera norteamericano, me alinearía con la izquierda de Biden. Pero mira, te voy a poner un caso para darte la razón. El principal adversario de Biden en su momento fue Bernie Sanders. Sí. Y Bernie Sanders tiene la misma edad que tiene Biden. Entonces, el discurso también era: Bernie Sanders es un viejo. Pero el problema no es que Bernie Sanders era un viejo. El problema es que Bernie Sanders, para los que soportan, los que apoyan actualmente tanto a Biden como a Kamala Harris, era un izquierdista. Era un izquierdista, y estoy de acuerdo contigo que una izquierda pura, en el sentido de mayoritariamente a la izquierda de Biden, no tiene posibilidades de vencer a Trump ni a nadie. Abierto, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans y Javier Aroca. Nos vamos a ir ya hasta el Reino Unido, porque desde hace 1 hora y 7 minutos están votando los británicos. Podrán hacerlo hasta las 11 de la noche en una jornada que se espera que sea histórica, porque los laboristas podrían ganar con la ventaja más amplia que han conseguido desde el siglo XIX en la iglesia de St. John, justo al lado de Hyde Park, que se ha habilitado como centro de votación. Está nuestro enviado especial Antonio Martín. Antonio, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Hola de nuevo. Nos decías a las 8, justo cuando abría las puertas ese colegio electoral, que todavía no había mucho movimiento en ese centro, que no había prácticamente nadie. No sé si ahora ya hay más gente votando. Sí, ya ha ido viniendo gente, sin colas todavía, pero bueno, estamos viendo llegar sobre todo a dos tipos de votantes, los que van o vienen de Hyde Park, como decías, que estamos al lado, para hacer deporte y ya de paso votan, y también sobre todo gente mayor, que nos ha contado que suele madrugar y aprovecha también para venir a votar pronto. El primero en llegar, John, le escuchamos. Fed up with 14 years of bad government. Like many people, hopefully. Que apunta ya a lo que puede suceder, dice que ha votado laborista porque llevan 14 años sufriendo un mal gobierno y nos ha dicho que espera que más gente haga lo mismo. Claro, es que es posible que haya muchos Johns votando en el Reino Unido, porque si se cumple el pronóstico de las encuestas, apuntan a una victoria arrolladora e histórica de los laboristas. Entiendo que esto ya se da por hecho ahí en la calle. Sí, todas las encuestas han dado resultados parecidos, esa victoria aplastante de los laboristas. La duda es por cuánto sobrevuela, lo decías antes, la posibilidad de que sea la mayor victoria desde hace 190 años, desde 1832, algo que aquí no ven tan claro votantes como este. Es exagerado, nos ha dicho, pero nos ha contado que todo va peor, la sanidad, la economía, que el país necesita un cambio y que ganarán, por tanto, los laboristas. Las encuestas los sitúan en el 40%, unos 430 escaños, más de 100 por encima de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Los conservadores apenas tendrían un centenar, sería el peor resultado desde hace más de un siglo en su caso. Y luego tenemos la derecha populista, Nigel Farage, que sería tercera en porcentaje, pero por el sistema electoral británico su representación luego sería pequeña en el Parlamento. Pero Ángels, para que nos hagamos una idea, aún nadie de las personas a las que hemos ido preguntando nos ha dicho que ha votado a Rishi Sunak, y estamos en un distrito de tradición conservadora. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, Antonio. Será un largo día para vosotros. Seguiremos hablando. Gracias. Hasta luego. Seguiremos hablando porque en Londres está también nuestro corresponsal Lucas Font. Lucas, hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Hasta las 11 de la noche podrán acudir a votar los británicos. ¿Los resultados cuándo los conoceremos, por cierto, Lucas? Pues los primeros sondeos a pie de urna saldrán nada más cerrar los colegios electorales a las 10 de la noche, las 11 en España, y a partir de ahí se iniciará un proceso de recuento que se alargará durante toda la noche. Entre la 1 y las 4 de la madrugada, hora española, se dará a conocer el resultado en cerca de un centenar de circunscripciones, pero el grueso del recuento se sabrá un poco más tarde, entre las 4 y las 6 de la mañana. Será en esas horas cuando empezaremos a tener una imagen clara del resultado de las elecciones de este jueves, y a partir de las 7 de la mañana, pues ya deberíamos tener los resultados de prácticamente todas las circunscripciones y saber cuál será la configuración de la Cámara de los Comunes en la próxima legislatura. Los conservadores llevan 14 años en el poder, pero suman una larga lista de escándalos como el Partygate de Boris Johnson, la gestión del Brexit, los 2 días que duró Liz Truss como primera ministra. Los Tories llegan muy desgastados a estos comicios, y eso explica también en gran medida el resultado que se espera que consigan hoy los laboristas, porque exactamente del candidato de Keir Starmer, ¿qué se espera? Pues se espera bastante, ¿no? En primer lugar, que consiga acelerar el crecimiento económico para poder destinar más recursos a los deteriorados servicios públicos, especialmente a la sanidad y la educación, y también para evitar subidas de impuestos a las clases trabajadoras y a los pensionistas, que son los más golpeados por el aumento del coste de la vida. Es un objetivo muy ambicioso, teniendo en cuenta el contexto económico actual. Starmer ha prometido inversiones en la construcción de vivienda y de infraestructuras para lograr el crecimiento, pero muchos analistas advierten de que esto no será suficiente para cumplir con todas las promesas del partido. Además de la parte económica, el Partido Laborista tendrá el gran reto de la inmigración. El país ha registrado récords de llegadas de inmigrantes en los últimos meses, y Starmer tendrá muchas dificultades para cambiar esta tendencia a corto y a medio plazo, ¿no? El líder laborista ha prometido acabar con el plan de deportaciones a Ruanda del gobierno conservador, pero su propuesta de crear un comando de seguridad de fronteras como alternativa de momento no convence a los electores. Así que, en caso de confirmarse la victoria laborista este jueves, el nuevo primer ministro necesitará tiempo para poner en marcha sus propuestas, siendo consciente al mismo tiempo de que muchos de los electores que le darán su apoyo este jueves lo hacen como una medida de castigo al Partido Conservador. El fracaso de Starmer en sus objetivos podría abrir la puerta a un nuevo giro a la derecha en 2029, e incluso abrir la puerta a la derecha populista de Reform UK en caso de que el Partido Conservador no consiga resolver sus divisiones internas y elegir a un líder fuerte que consiga levantar al partido en caso de confirmarse esa debacle electoral que pronostican todas las encuestas. Lucas, gracias.
A vosotros, hasta luego. Claro, es que Keir Starmer tiene que rediseñar prácticamente todo un país. Ayer nos contaba el corresponsal del País, Rafa de Miguel, desde Londres, que tampoco hay un diseño claro, no hay un dibujo, y es que al final, creo que la victoria de los laboristas no se debe tanto, que tendrá su parte, a lo positivo que ellos estén haciendo, sino a ese castigo a los conservadores después de 14 años de desastre. Bueno, yo también participo de la opinión de que no creo que de pronto la sociedad o las sociedades británicas, que hay mucho, está muy compartimentada, incluso no solamente territorialmente, de pronto se hayan vuelto de izquierda. No, lo que pasa es que han sufrido en sus espaldas la bota dura del ultraliberalismo que se ha intentado practicar y se ha practicado en el Reino Unido. Es una nueva nueva versión del thatcherismo, pero en nuestro tiempo actual, con lo cual ha producido pues desastres importantes, no solamente en la sanidad pública y en la educación pública. Esto nos debe de sonar mucho aquí en España, sino que ha producido daños importantes en todo lo que son las infraestructuras del país, en la confianza del país y en la convivencia. El Reino Unido lleva siendo una nación o unas naciones multirraciales desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo hoy día hay una sensación allí de enfrentamientos étnicos que no se había conocido muchísimo atrás, pero fundamentalmente es el fracaso práctico del ultraliberalismo, que debería tener el valor pedagógico para que todos los ciudadanos de la Unión Europea pudieran asomarse a esa ventana de lo que fue antes también la Unión Europea. Y yo creo que aquí van a ocurrir varias cosas. Primero, el Partido Laborista va a tener que, una vez que haya ganado, reciclarse, resetearse, a ver qué quiere ser la izquierda en el Reino Unido, que es la misma pregunta que habría que hacer, qué quiere ser la izquierda en toda Europa. Esa es la primera pregunta. Después va a haber consecuencias. Hay una muy cercana, que es el tema de Gibraltar. A ver cómo el nuevo gobierno gestiona este asunto, si lo va a continuar desde donde está, que está muy avanzado, o tiene un nuevo camino. Y después, lo que se ha dicho, la relación con la Unión Europea también es muy importante, y también las relaciones internacionales del Reino Unido. Si va a abandonar ese ardor guerrero de los conservadores y va a tener una posición un poquito más equilibrada en un mundo que lo que necesita es equilibrio y no guerreros. Elisa. Sí, a mí lo que me parece muy interesante es que efectivamente parece que va a arrasar el Partido Laborista con un candidato extremadamente moderado, vamos a decir de centroizquierda, que está muy alejado de lo que era Jeremy Corbyn, y que eso atrae tiene esa capacidad de atraer mucho voto, en primer lugar, como bien decís, porque hay ganas, ¿no? Lo decía este famoso John, de quitarse de encima este mal gobierno. Primero, son muchos años, 14 años siempre son muchos años, pero bueno, es que yo creo que ya los últimos años eran de esperpento, ¿no? Con Boris Johnson, con Liz Truss, que pasaban un primer ministro detrás de otro. Es decir, ha habido claramente una línea de decadencia del partido Tory clarísima ya con los últimos primeros ministros, y luego, como digo, tiene este perfil que es capaz de atraer enormes masas de población, que tiene también la dificultad, efectivamente, de esa gestión de expectativas, ¿no? Que es de muchísima gente, porque claro, estas victorias tan abrumadoras también ponen al que gana en una situación de tienes que contentar a la vez muchos perfiles de electores muy diferentes, y eso no va a ser fácil. En todo caso, yo creo que tendrá efectivamente que definir un poco qué políticas públicas a las quiere dar prioridad. El tema de la sanidad pública en Gran Bretaña es un desastre tremendo. Me llama también la atención que no se haya hablado mucho de la catástrofe del Brexit, que creo que ya se ve como una catástrofe, digamos, por la propia sociedad británica, pero que quizá todavía no es el momento de volverse a replantear qué hacemos con esto. Y en todo caso, me parece muy interesante, porque sería una grandísima victoria de un partido, digamos, de centro-izquierda aunque ya no esté en la Unión Europea, en el marco europeo, lo cual no deja de ser una novedad muy interesante. Ignasi. Bueno, es muy divertido cómo en política las ponemos y quitamos etiquetas, ¿no? Porque si uno a ciegas, como las catas a ciegas de vinos, ¿no? Se coge lo que ha estado haciendo los Tories en el Reino Unido y lo que propone Meloni, se da cuenta que es exactamente lo mismo. Pero a Meloni la llamamos ultraderecha y en cambio a Sunak le llamamos conservador. Es un conservador. Pero tiene una ultraderecha también. No, la acaba de ser una ultraderecha, que es efectivamente, sí, también la tiene Meloni y también la tiene Le Pen.
su derecha, ¿no? Sí. Es de que efectivamente lo que está abandonando en este momento el Reino Unido no es que se pase a la izquierda, es que sale de la ultraderecha. Y por tanto, en ese esquema geográfico con el que solemos definir la política, lo que se está es moviendo hacia el centro izquierda. Y Corbyn era un problema para el laborismo británico, porque efectivamente pues estaba en ese discurso lo que decíamos antes, los puros, intentaban ser una izquierda que era insufrible, que además ingobernable en el Reino Unido. Es sorprendente que por primera vez, yo no sé si en la historia, eso lo dirán, hay que comprobarlo, pero por lo menos en mucho tiempo, probablemente en la historia, incluso el Economist, nada menos que el Economist, que es como la Biblia del liberalismo económico, ha pedido el voto para el laborismo, ¿no? Que realmente algo que para quien siga estos temas es espectacular, vamos, es que no sé cómo decirlo más fuerte. O sea que el Economist diciendo, pues miren ustedes, tal como está el patio, el programa económico de esta gente es lo mejor que nos puede sacar de aquí, ¿no? Porque efectivamente, claro, tienen un sistema de servicios públicos que está deshecho, está destrozado. Habláis de la sanidad pública, pero las infraestructuras son tercermundistas en muchos ámbitos, ¿no? Y por tanto, sí, es evidente que tiene un reto colosal delante, tiene el reto normal en estos casos, que está muy bien todo lo que tiene que hacer, pero ¿de dónde va a sacar el dinero para hacerlo? Porque hay un tema, tampoco puede dedicarse a subir impuestos el primer día, algo va a tener que subir, probablemente a las grandes fortunas. Es decir, ahí tiene retos enormes, ¿no? Sobre el tema del Brexit, sí ha flotado. Lo que pasa es que ha flotado de una forma muy razonable y a mí me parece muy normal. Se ha digerido la situación, se ha asumido que ha tenido unas consecuencias tremendas para el PIB británico, para su comercio, para la situación, y a partir de ahí lo que hace falta es, abrir una buena relación con la Unión Europea en todo aquello que pueda ser posible desde fuera, y eso probablemente lo harán, en muchos ámbitos, pues agilizar una relación con la Unión Europea en todo lo que sea posible, y a su vez pues preparar al país para una situación con realismo y sin esa especie de enemistad frontal que es la que tenían los conservadores, pero sin reabrir el debate de volver a entrar. Creo que en este momento han pasado página por lo menos durante una generación y es normal que así sea, aunque les duela y aunque muchos lo lamenten. Pero por ejemplo hay margen para tener acuerdos con la Unión Europea, a la Suiza, hay posibilidades de tener un flujo de gente joven que en este momento está parado. O sea, hay muchos elementos de la permanencia de la Unión Europea simbólicos y reales, pero emocionales, como ese flujo de trabajadores, como el tema de los jóvenes, etcétera, como participar del programa Erasmus, etcétera, 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 que son perfectamente posibles sin estar en la Unión Europea. Y vuelvo a poner el ejemplo de Suiza, que es distinto, pero que va a ser un referente, creo, para el Reino Unido. Claro, que déjame un momento, que la vuelta vuelvo contigo. Seguimos hablando del tema. En el abierto, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans y Javier Aroca, que quería hablar precisamente. Estábamos con el análisis de la jornada electoral, de las elecciones de hoy en Reino Unido, que pronostican una victoria arrolladora. Veremos qué dimensión, la palabra histórica, qué dimensión adquiere cuando conozcamos los resultados, pero que prevé una victoria arrolladora del Partido Laborista después de 14 años de los conservadores en el poder. Aroca. Sí, que ha dicho algo, Ignacio, que a mí por lo menos me interesa mucho, aunque probablemente hoy no vamos a tener tiempo de abundar, ¿no? Y es la similitud o dónde termina la línea de extrema derecha entre un partido como el de Meloni y otro como el conservador británico. Bueno, yo creo que hay diferencia, entre otras cosas, la diferencia histórica es importante. Los antecedentes del Partido Conservador, excepto algunas veleidades en las previas de la Segunda Guerra Mundial, nunca ha sido fascista. Sin embargo, en el caso italiano sí podemos decir que es un partido abiertamente de relaciones con el fascismo, sino al 100% en una parte muy importante. Y aquí entra el segundo tema, el blanqueo. Me vaya a permitir que me sienta una autoridad en blanqueo, no porque sea mi papel en los medios de comunicación, sino porque soy andaluz y en Andalucía somos unos magos del blanqueo, que no solamente es darle una mano de cal cuando llega el buen tiempo a las casas para que estén blancas y limpias, sino para tapar los esconchados. O sea, no solamente es un problema de color, sino se tapan los esconchados. Y lo que están haciendo muchos medios de comunicación no solamente es blanquear, sino tapar los esconchados de la extrema derecha. Hombre, que es verdad que no se diga que el Partido Conservador británico es de extrema derecha, es cierto, pero es que aquí en España, no hace falta irse al Reino Unido, se ha tildado a Vox como partido de centro derecha y moderado.
Y bueno, ¿qué decir de Meloni? Cuando el propio expresidente del gobierno, Felipe González, dijo que Meloni daba estabilidad a Italia, o que incluso en la Europa democrática y escarmentada del fascismo y del nazismo, pues ha habido aproximamientos a la señora Meloni. ¿Esto qué significa? Significa que hay una revolución global de las derechas. Las derechas se están extremizando hacia la derecha, y en cualquier caso blanquea a su derecha. ¿Por qué? Porque saben que solas no pueden gobernar. Y lo que están haciendo es blanqueando, un blanqueo express, insisto, tapando los esconchados de la extrema derecha por si la extrema derecha les hace falta. Eso ha ocurrido en Italia, ha podido ocurrir, perdona Ignacio, ha podido ocurrir en Europa. En Europa se ha estado blanqueando la extrema derecha hasta la misma noche que se conocieron los resultados electorales. Si no, léase la hemeroteca, en la hemeroteca la señora Ursula von der Leyen. Es decir, y aquí se está blanqueando también la extrema derecha por si pudiera ser que fuera necesaria para el PP, que solo me da la impresión de que no puede gobernar. Ignacio. A ver, fíjate que ese elemento histórico, que tiene su sentido, tiene enormes límites, porque en Estados Unidos no lo usa nadie, ¿no? Y nadie duda que Trump es de extrema derecha, nadie lo cuestiona, y que Bannon, que acaba de entrar en la cárcel, por cierto, para alegría de muchos, pues era el líder de la extrema derecha y montó la extrema derecha. Oiga, ¿era la primera vez que los republicanos lo eran? Sí, muy bien, ¿y qué? Pero en este momento lo es. Y lo que estoy diciendo es que en este momento el Partido Conservador, que va a perder el poder hoy, es un partido de extrema derecha. Sí, de acuerdo contigo. Y es un partido que está a la derecha de nuestra extrema derecha, o sea que hay que decirlo con todas las letras, porque lo hemos blanqueado, así de claro, hemos blanqueado. Claro. Su secretaria de Inmigración decía unas barbaridades que si las hubiera dicho, vamos, que quedaban a la derecha de Le Pen, y eso me parece alucinante, ¿no? Es un juego que hemos tenido, y entonces eso es un tema que tiene que ver con la terminología. En Italia a Meloni la llaman il centrodestra. Y en cambio a Le Pen la llaman la extrema destra, o la ultradestra, como llaman, pero la destra extrema. Pero Meloni, ¿quién llama el centro destra a Meloni? El Corriere, la República, incluso la prensa, los medios de comunicación. Bueno, claro, todo el mundo, ¿no? Y la COE, la Confindustria, todo lo que es, bueno, claro, sí, pues los creadores de opinión en Italia, no hay nadie en Italia que le llame a Meloni derecha extrema. Le llaman il centrodestra. Claro, pero los medios, Ignacio, los medios. Yo lo que creo es que hay que atender a las políticas. Entonces, que efectivamente no cuestiono para nada que Meloni es una derecha extrema respecto de lo que tenemos, y en muchos temas lo es, mucho más en política interior que en exterior, pero sí creo que hay que graduar, porque si no se gradúan las cosas, si no se matiza, pues entonces todo con brocha gorda no hay análisis posible. Yo alguna vez ya empecé a decir eso y me acusaron de blanquear, distinguiendo que también nuestras propias derechas pues tienen sus matices, y hay más, están los holandeses con su propia derecha extrema. Entonces hay que poder matizar, eso no es blanquear, es matizar. Cierro con Elisa, que pide la palabra, que después quiero entrar en la política nacional. Elisa. Sí, no, yo básicamente también para decir que yo creo que sin perdernos en calificativos, que como dice Ignasi, van variando en los distintos países, porque también varía un poco la geografía de los partidos, es decir, que digamos no lo puedes trasladar automáticamente de un país a otro. Lo que sí me parece muy interesante efectivamente es fijarse en las políticas públicas que defienden. Ahí yo creo que sí tienes un criterio objetivo para decir si un partido está más a la derecha o a la extrema derecha o no. Y segundo tema, que me parece el más interesante de todo, a mí lo que me parece que habría que preguntarse por qué tantísima gente en Europa, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, está siendo atraída por unas políticas públicas, digamos, que puedan ser más de extrema derecha o más cercanas a la ultraderecha. Yo creo que esta es la auténtica pregunta que nos deberíamos hacer, porque si no, es que podemos seguir hablando de que fatal la extrema derecha sin preguntarnos por qué la gente, y vamos a suponer que el votante no se han convertido todos en un montón de millones de fascistas de la noche a la mañana, por qué estos partidos les resultan atractivos. Y creo que esta es una pregunta muy, muy pertinente. En Italia se convirtieron de la noche a la mañana. Los obreros se convirtieron en fascistas. De la noche a la mañana, creo. Sí, de la noche a la mañana. Vamos con la política nacional, con los asuntos que están definiendo el debate de la política aquí en España, porque sigue el choque entre el Partido Popular y el Partido Socialista por la politización que dice el Partido Popular ahí en el Tribunal Constitucional. Recordemos que Alberto Núñez Feijóo le llegó a llamar la composición de inmoral. El Tribunal de Garantías, mientras sigue por un lado la polémica política, el Tribunal Constitucional, siguen trabajando y sigue revisando los recursos, por ejemplo, de los casos de los EREs de Andalucía. Miguel Ángel Campos, hola.
Hola, buenos días, Ángeles. Porque lo último es de ayer y es que el Constitucional anuló parcialmente la condena por malversación a la número 2 de Griñán y al exconsejero de Empleo de la Junta. ¿Cuáles son los argumentos que da el tribunal? En síntesis, los que ya avanzamos en este abierto la semana pasada, Ángeles. De un lado, la mayoría de altos cargos de la Junta de Andalucía fueron condenados por aplicar la ley de presupuestos en el periodo 2002-2009 que posibilitó el reparto de los SERE. Y una ley no delinque. Puede ser objeto de reproche constitucional, algo que nadie planteó cuando se aprobó, pero nunca motivo de persecución penal. Una ley, recordemos, que fue aprobada por el Parlamento andaluz y la misma responsabilidad tuvieron los cargos de la Junta que los diputados y no por ello se persiguió a estos últimos. Es el derecho a la legalidad penal que, según la mayoría del Tribunal Constitucional, fue conculcado por los tribunales que les condenaron. En primer lugar por la Audiencia de Sevilla y después por el Supremo, que ratificó las condenas por un estrecho margen de 3-2 en un tribunal proclive a la unanimidad en estos fallos de considerable trascendencia. En segundo lugar, Ángeles, el tribunal considera que en algunos casos también se infringió el derecho fundamental a la presunción de inocencia, porque tanto en el periodo en el que actuaron bajo el amparo de la ley de presupuestos como en el que no existía tal cobertura legal, en los años 2000 y 2001, algunos de los procesados fueron condenados sin pruebas que demostrasen que conocían el saqueo, lo instasen o participasen de él. De esta forma, el Constitucional solo mantuvo ayer parte de la malversación al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, mientras que anuló las condenas por este delito para Francisco Vallejo, Jesús Rodríguez y Carmen Martínez Aguayo. Para el caso de la prevaricación, el segundo delito imputado, que es menos grave porque no comporta cárcel, los argumentos son similares, pero se mantiene en parte en casi todos los que tomaron decisiones en 2000 y 2001, cuando no existía amparo legal y contravenía la norma anterior. Las sentencias, Ángeles, han contado con el voto particular de los 4 magistrados conservadores. Consideran que las leyes de presupuestos no pueden ser utilizadas como una especie de virtud sanadora que limpie la existencia de delitos, porque éstas no contemplaban los elementos necesarios de fiscalización para evitar el fraude. Lamentan que se exonere lo que califican como el caso de corrupción más grave de la historia reciente de España, pero aquí también han existido informaciones falsas y sobreactuaciones. Se ha esgrimido que el fraude ascendió a 680 millones. Eso fue el total de la partida aprobada. A día de hoy no sabemos a cuánto ascendió el fraude. El único dato objetivo con el que contamos es el contenido en la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Hechos probados número 22, apartado C. A modo de ejemplo, relata el fallo algunos de los fondos defraudados y suman 5.525.967,67 euros, menos del 1% de aquellos 680 millones que han llenado portadas en medios de comunicación. Campos, gracias. A ti, buenos días. Tras las revisiones del Constitucional sobre esta sentencia de los ERES, el primero en salir de la cárcel fue el exalto cargo Miguel Ángel Serrano. Anoche estuvo aquí en Hora 25 y decía esto. Ninguno de nosotros, ninguno de nuestros colaboradores podía entender que estuviéramos siendo procesados por haber hecho lo que teníamos que hacer, porque al final, claro, es una paradoja, ¿no? Es decir, si una ley es de obligado cumplimiento, como son todas las leyes, ¿qué ocurre? Que si la cumplo, delinco, y si no la cumplo, también delinco, es decir, que delinco, haga lo que haga. En medio de todo este debate, y ahora os preguntaré por él, y este enfrentamiento entre el PP y el PSOE, los dos van a tener que poner a un lado sus diferencias este mediodía en el Congreso. Josué Coello, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque a partir de mediodía tendrán que defender la reforma del Poder Judicial, que ellos dos han pactado, Partido Popular y Partido Socialista, que pactaron antes de que el PP decidiese ir con todo contra el Tribunal Constitucional. Sí, desde que hace una semana PSOE y PP acordaron esta reforma hemos escuchado muchas veces palabras como consenso o acuerdo, pero hay una palabra que se ha repetido aún más, la palabra crítica, porque crítica es la relación actual entre populares y socialistas. Ni siquiera la renovación del CGPJ ha acabado con los reproches ahora por el papel de los tribunales. Y para crítica la del PP al Constitucional. Cuca Gamarra. Porque lo que se está llevando a cabo es una revisión de las sentencias desde un tribunal de garantías. Es decir, desde un organismo institucional que está funcionando como una instancia de casación y de revisión de esas sentencias. Y crítica es la postura de Félix Bolaños por la crítica del PP. Esta cacería del Partido Popular contra el Tribunal Constitucional le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha, y por tanto es muy preocupante para nuestra democracia. Y crítica, muy crítica, es también la postura de los socios con este acuerdo judicial. Podemos dice que es muy grave y Ángeles no gusta nada ni a Esquerra ni a Bildu. Josué, gracias.
A vosotros. Ya llevaba tiempo el Partido Popular cargando contra el Tribunal Constitucional. Habíamos escuchado de boca de algún miembro del Partido Popular, de la cúpula del Partido Popular, hablar de un tribunal de parte cuando se refería a la actual composición del Tribunal Constitucional, pero ha sido la revisión de las sentencias del caso de los ERE el que ha saltado el detonante. Y ahora, como decíamos, Ignasi, el PP va con todo contra el Tribunal Constitucional por esta revisión de sentencias que de momento está permitiendo, bueno, pues eso, rebajar, cuando no cancelar o anular todas las sentencias por el caso de los ERE en el caso de la malversación. Bueno, aquí hay muchos matices, ¿no? El primero es que yo creo que el Partido Popular está en su perfecto derecho a criticar al Tribunal Constitucional. Y lo digo así de claro. Y por eso me parece un grave error que salga el ministro de Justicia, que no es cualquiera, es el ministro de Justicia, a llamar cacería a una afirmación que es perfectamente válida entre juristas. Y conste, y empiezo por el final, que yo creo que la decisión que toma el Constitucional es justa, y coincide exactamente con lo que yo como jurista pienso de esto, que es absurdo condenar a alguien por cumplir una ley, y si esa ley no era inconstitucional, pues no puede haber delito en cumplirla. O sea que sobre el fondo del tema estoy 100% de acuerdo. Pero es legítimo entre juristas, y estoy seguro que habrá artículos científicos que lo plantearán, hasta qué punto esa decisión la puede tomar el Tribunal Constitucional. Y si esa decisión no es más que una revisión de sentencia. Y el Constitucional no está ahí para hacer revisión de sentencias, está para ver si esto se ajusta a la Constitución o no. Y aquí parece que ha hecho una valoración, o al menos es una discusión legítima, que lo que ha hecho es convertirse en un tribunal de casación del Tribunal Supremo. Decir eso es discutible y se discutirá en las facultades de Derecho y en los foros correspondientes. Llamar a eso cacería al Constitucional es un error. Igual que es un error, y creo que es perfectamente legítimo decir que en este momento el Constitucional pues tiene un reparto ideológico, y lo demuestran sus propios magistrados, porque no hay sentencia unitaria hace mucho tiempo. Eso evidentemente no es culpa solo de la mayoría, también es culpa de la minoría, por supuesto, pero es una realidad empírica. En este momento en el Constitucional hace tiempo que ninguna sentencia de tema importante ha habido una sola sentencia unánime. Por tanto, es verdad que está partido. Decirlo es herejía, es atacar al Constitucional. No, es discutir la realidad, y la realidad no se debería poder discutir. Por tanto, a partir de ahí, sin cuestionar la legitimidad del Constitucional, creo que es legítimo, insisto, que se pueda, tener dudas sobre si ahí se va a decidir en función de unos criterios políticos o ideológicos, no necesariamente dictados por un partido político, sino de ideología de los que están ahí, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de la normalidad democrática, no excomulgar a quien pueda dar su opinión sobre lo que ocurre. Otra cosa es, por supuesto, que el Partido Popular pues tiene poca legitimidad, si quieres, después de lo que ha ocurrido con el Consejo, después de lo que sabemos de lo que dijo de que iba a manipular la justicia, etcétera, etcétera. Eso no lo cuestiono, pero a mí me molesta ver al gobierno atacar al Partido Popular en este punto concreto. Que le dejen en paz, que el Partido Popular pueda decir de Constitución lo que quiera mientras acate sus decisiones. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans y Javier Aroca estábamos hablando de la bronca política que hay aquí en España sobre el Tribunal Constitucional, que además ha aumentado de decibelios a raíz de las resoluciones del Constitucional sobre los encausados por los ERES, por la excarcelación, por la rebaja o por la anulación de algunas de las condenas por malversación. Elisa. Sí, no, estábamos hablando que efectivamente lo que resulta muy preocupante es no poder fiarte del Tribunal Constitucional o de cualquier tribunal, en el sentido de que, claro, cuando las resoluciones son por bloques, 7-4, 7-4, que esto lleva pasando efectivamente con todas las sentencias importantes, la gente tiene la impresión, puede que errónea, de que realmente depende de, quién sea, en este caso, personas del SUED de Andalucía, el beneficiado, que podría ser al revés, ¿eh? Con lo cual, el daño a la credibilidad de la institución es enorme, y eso sí que nos tenemos que ser conscientes de eso, porque no es un problema de que lo critique el PP o lo critique el PSOE si fuera al revés, sino que la percepción de la ciudadanía, esto depende de, quién te toque, si es una mayoría progresista, a los progresistas les irá bien, o al revés. Y yo creo que eso, para la credibilidad de una institución, es tremendo. No he leído la sentencia, por tanto no puedo opinar. A mí también, a priori, si es como dice la nota de prensa, no me parece para nada irrazonable. Sí que creo que además hay un tema muy importante, que es que desde el principio se mezcló la responsabilidad judicial penal con la política. Yo creo que la responsabilidad política de tener un fraude de estas características era evidente. Lo que a lo mejor no era tan evidente es que eso fuera una responsabilidad jurídica penal, que era lo que se dilucidó, la Audiencia Provincial primero y después en el Tribunal Supremo. Pero dicho eso, sí me parece importante recordar que esta situación del Tribunal Constitucional viene de lejos, porque es que si nos repartimos
las instituciones por cromos, que es lo que llevan haciendo el PP y el PSOE desde hace mucho tiempo, al final no te puede sorprender que lo que se haya montado en el Tribunal Constitucional son 2 bloques. Entonces, claro, la impresión que tiene la ciudadanía es, oiga, pero entonces, lo comentaba con Ángel fuera de micrófono, ¿de qué depende el criterio técnico del Tribunal Constitucional? ¿De que haya una mayoría de un tipo, que haya una mayoría de otro? Si no consigue ponerse de acuerdo y, digamos, dictar sentencias donde cambien los bloques, no digo ya por unanimidad, que eso da mucha tranquilidad, una unanimidad, todo el mundo se ha puesto de acuerdo, pero por lo menos que no sea siempre por bloques, la credibilidad de la institución no es un problema de que diga el PP, lo que diga el PSOE, es que está por los suelos. Aroca. Bueno, primero, la justicia no funciona con criterios democráticos. Aquí no vale jugar 2 contra 3, 3 contra 4. Es así. Totalmente de acuerdo. Es así. Y el Tribunal Supremo tampoco falló por mayoría en la instancia previa. No en la instancia previa. O sea, no falló por unanimidad, falló por mayoría. Exactamente, en la instancia definitiva. Porque el primer error, y nosotros deberíamos todos de reflexionar un poco, es confundir la justicia constitucional con la jurisdicción ordinaria. Son 2 cosas totalmente distintas. Precisamente cuando Hans Kelsen, que es el primero de los primeros que empezó a pensar en la justicia constitucional, fue precisamente para detraer de la justicia ordinaria casos políticos, porque él tenía la experiencia de Alemania y cómo en Alemania los jueces habían actuado políticamente para derribar a la República de Weimar. Por eso la Ley Fundamental de Bonn contiene un tribunal constitucional, como afortunadamente copió también el legislador constituyente español. Y bueno, empezando por lo primero, ¿no? Lo primero lo ha dicho antes Miguel Ángel Campos. Durante mucho tiempo se ha dicho no 600 millones o 680 millones, al final resulta que son 5. Han corrido ríos de tinta tóxica en este país. Yo he estado en tertulias donde se ha asegurado por francotiradores de esta cacería, yo sí digo cacería, de esta cacería política, se han dicho que eran miles de millones de euros los que los andaluces nos habíamos gastado en puta y en whisky. Miles de millones. No 600, como luego quedó aquilatado, que ni siquiera es eso, que son 5 y pico. No. Miles y miles de millones. Y bueno, con respecto a lo que dice el Partido Popular, que por supuesto tiene todo el derecho a la crítica, los jueces y todos nosotros tenemos que acostumbrarnos al escrutinio crítico, porque forma parte también de la propia naturaleza de la política y de la democracia. Cuando escucho yo a Gamarra decir lo que dice, es que me da la impresión de que no comprende todavía los mecanismos constitucionales. El Tribunal Constitucional es una cosa, la jurisdicción ordinaria es otra, lo vuelvo a decir. Esto es no es una instancia por encima del Tribunal Supremo. Porque entonces lo que quiere decir el PP que no está de acuerdo con la Constitución que establece un Tribunal Constitucional y que no está de acuerdo en su principal herramienta, que es el recurso de amparo. El recurso de amparo, que por cierto dice literalmente la ley, que está para defendernos, a los españoles, a todos, de la vulneración de nuestros derechos y libertades constitucionales. Y es lo que ha hecho, entre otras cosas. Yo sí me he leído la sentencia, la primera, la de doña Magdalena Álvarez, en donde se dice, entre otras cosas, que los fallos anteriores, tanto de la Audiencia Provincial de Sevilla como del Tribunal Supremo, infringieron el derecho a una legalidad penal. Es decir, se vulneraron los derechos constitucionales y las libertades de doña Magdalena Álvarez. Y también dicen más cosas los fundamentos jurídicos. Los fundamentos jurídicos dicen, por ejemplo, que se atacó, yo diría usurpó lo digo yo, gravemente el sistema de separación de poderes, porque se hizo una interpretación de la legalidad que ponía y pone en juicio la propia separación de poder al establecer competencias entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, que es quien legisla, quien aprueba las leyes, y antes se decía, hombre, es que una juez incluso intentó imputar a todos los diputados del Parlamento de Andalucía, es que tiene guasa la cosa. Y que tampoco una ley no puede ser ilegal, en todo caso será inconstitucional, y una iniciativa legislativa que corresponde al Ejecutivo, en este caso, tampoco puede ser... Déjame porque me quedan... Javier, que te quieren contestar y me quedan 2 minutos, sí, Ignasi. Muy brevemente, Javier. Estoy al 100% de acuerdo con ese razonamiento jurídico. Lo vuelvo a decir, me parece que el Constitucional lo que dice tiene toda la razón. Nadie puede ir a la cárcel por cumplir una ley, y si esa ley no era inconstitucional porque nadie la recurrió, no puede ser la base de una imputación penal. Estoy 100% de acuerdo. Lo único que digo es que discutir eso
y discutir y darle la razón a lo mejor al Supremo y a lo que decidía el Supremo o a la Audiencia de Sevilla no puede ser una cacería contraconstitucional. Creo que es perfectamente legítimo que ese debate se abra y que alguno se ponga del otro lado. Entonces depende con qué argumentos, pero yo creo que el papel del gobierno no es estar simplemente acallando a cualquiera que haga una crítica al Constitucional. Es lo único que digo. Y a partir de ahí creo que el Constitucional tiene razón. Pero el debate, pero el debate Ignasi, es legítimo. Pero el debate, Ignasi, entonces, pero cuestionarlo, entonces cambiemos o que cambien el sistema de elección de los componentes del Tribunal Constitucional. Claro, porque atacar al Constitucional, pero atacar al Constitucional cuando la mayoría, vamos a decir, entre comillas, no te favorece, o sea, si no estáis de acuerdo, entonces cambiemos el sistema de elección de los miembros del Constitucional. Muy breve, Aroca, muy breve. Pero que me toca a mí, Aroca, muy breve. Tengo que ser más breve de todos. No, todos sois breves. No, claro. Venga, pero yo no hablo todo. Dale, Aroca, vamos a ver. Los jueces, los miembros del Tribunal Constitucional se eligen como se eligen. Se puede cambiar. Pero bueno, el problema no es ese. En el derecho comparado, los miembros de un tribunal similar al Constitucional se eligen en su integridad por el Poder Ejecutivo. Pongamos que Estados Unidos. El problema es de los jueces. Porque si los jueces practican lo que se llama la fidelidad impropia, es decir, actuar en razón, no de la ley de la Constitución, sino de la fidelidad a aquellos que lo han nombrado, entonces el sistema se cae. Por tanto, el problema no es el sistema, el problema son los jueces que se dejan manipular. Elisa. Bueno, yo creo que sí que es importante que el tema de los incentivos que puedan tener los que son designados para el Tribunal Constitucional. En este Tribunal Constitucional siempre se han puesto cromos, pero es que se han puesto cromos que eran personas que venían directamente del gobierno. Y creo que eso sí que es una cosa que se debe evitar, porque es evidente que hay una relación estrechísima con personas que han sido ministro de Justicia o directora general de un gobierno y las decisiones que puedan tomar. Y aunque no fuera así, se va a percibir así. Porque digo que el tema de la percepción es básico, eso lo dice mucho la Unión Europea. No es que tú te sientas independiente, sino que la gente te pueda percibir como independiente. Claro. Dicho eso, de acuerdo en todo lo demás, el Tribunal Constitucional está para decidir sobre la Constitución y de los derechos fundamentales, pero por criterios técnicos. Y por eso es tan importante que los técnicos, los magistrados, se puedan poner de acuerdo de vez en cuando, no digo siempre, y no siempre necesariamente por bloques, porque cuando las decisiones son previsibles por bloques, de verdad sufre la credibilidad de la institución como institución técnica que es. Venga, pues me dejáis el último minuto, que por eso os pedía que en esta última intervención fuerais breves, porque a las 12 empieza precisamente en el Congreso de los Diputados ese pleno para votar el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la reforma del Poder Judicial, y es un pleno que se celebra después de ese acuerdo, pero con el enfrentamiento que estábamos analizando ahora por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y además va a remarcar otra cosa, y es que no hay acuerdo tampoco dentro del gobierno de coalición. Ana Fernández Vilá, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Hola de nuevo. Y por eso, en esa votación para la reforma del Poder Judicial, Sumar, socios de gobierno del Partido Socialista, se van a abstener. Sí, se van a abstener. La decisión la han tomado después de 2 días de debate intenso en la dirección del grupo parlamentario. Ha habido varias reuniones en las que el núcleo duro de Yolanda Díaz ha intentado convencer a los sectores más críticos de apoyar esta reforma del Poder Judicial, al entender que no les compensaba el desplante al PSOE cuando la ley va a salir igualmente, pero según nos explican distintas fuentes, Compromís, MES y la Junta estaban decididos a no apoyar la norma. Ya avanzamos la semana pasada aquí en la SER que Sumar no garantizaba su apoyo por esas voces de los más críticos que denunciaban haberse sentido ninguneados por el PSOE. Pues bien, ahora la dirección asume esa postura para evitar la foto de división interna en plena crisis del espacio tras los malos resultados electorales. Hoy se van a abstener todos y lo que argumentan es que las medidas son correctas pero insuficientes, y sobre todo critican que se les haya negado la opción de enmendar el texto. Hoy quieren lanzarle al PSOE, dicen, a sus socios de gobierno un aviso de que el camino de la democratización del Estado no es con el PP, dicen, sino con la mayoría de la investidura. Pues estaremos pendientes de ese pleno a lo largo de la jornada de hoy. Ana, gracias. A vosotros. Hasta luego. Wish I was home tonight, but I'm a million miles away. Just another night in another town. The show is over, yeah, another one's down.
Pues vamos a ir terminando este intenso abierto. Están aquí Ana Auslé y Sergio Castro. Buenos días. Buenos días. Ellos son hoy los encargados de contarnos todo lo que tenemos preparado, que es mucho y muy bueno desde ahora y hasta que terminemos el programa. Y están aquí ya Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, para comenzar hablando de la cartera digital, esa herramienta que pretende conseguir que en unos meses las personas que accedan a las páginas pornográficas no sean menores. Quieren que esté vigente a partir de septiembre. Los ministros ahora nos contarán sus opiniones y muchos más datos sobre ella. Y entre otros temas muy interesantes, hablaremos también de la millonaria venta por 2.000 millones de euros del 70% de Idealista. El 70%. Solo del 70%. Solo del 70%. Nos queda todavía otro 30% por negociar. Por si quieres pujar por él, Sergio, tú mismo. Bueno, vamos a ver. Vale. ¿Qué más? Ya hemos terminado, ¿no? Sí, bueno, el ministerio sí. Lo que va a ocurrir después es que nos vamos a autoinvitar a una fiesta de cumpleaños. Hoy celebramos a nuestra última amiga alegre de la temporada, es Victoria Abril, cumpleaños y ha decidido aventurarse a celebrarlos aquí. En realidad es el regalo que Luis Alegre le hace a ella, nosotros. ¿Habría un regalo mejor? Seguramente. Sí. ¿No ha tenido tiempo Luis Alegre? Probable. Vale. No sé si ella nos querrá como... Igual no a lo mejor nos devuelve. Sí, puede ser. Vale. Nos pondrá un lazo. Territorios Improbables llegará a las 11 de la mañana con Pedro Torrijos y hoy nos va a hablar del edificio atravesado por una autopista. Vale. Inmediatamente después entrará también para aparcar un ratito aquí Javier Ocaña, que hoy viene con la trilogía de Kieslowski, azul, blanco y rojo. Vale. Los 3 colores. Y un estreno, una comedia española, Mala Persona. Así que veremos qué podemos ir a ver a las salas este fin de semana. Y finalizaremos después con Ainhoa Aguirregoitia en Al Diente, hablando de foodies y de críticos gastronómicos. Los foodies son esas personas encantadas y enamoradas de la gastronomía que deciden volcar todas sus experiencias gastronómicas en las plataformas digitales. Eso es un poco Ainhoa también, en realidad. ¿Qué dices? ¿No? Yo creo que no. Ella cuelga todas sus cosas. Pero ella, porque ella cocina. Ah, bueno. Pero un foodie no cocina, ¿no? Un foodie va... Bueno, no lo sé. Sí, puede, ¿no? Puede cocinar. Bueno, es interesante. ¿Por qué hablamos de un tema que no conocemos? Adelante. Correcto. Vale, ¿y ya está? Ya, hombre, ¿qué más vale, quieres? venga. Pues despido a los analistas de Adelante. esta mañana. Venga, pues Elisa de la Nuez, Ignacio Guardans, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.